barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Heredia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Nuestro programa de hoy, dedicado al poeta chileno Jorge Teillier. También vamos a recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. ¿Cómo estás, Jorge Calvo, Raiza Johnson? Muy bien, ¿y ustedes cómo se encuentran? Muy bien, yo. Muchas gracias a todos. Estamos hoy dedicando este programa a Jorge Teillier, que justamente hace menos de un mes, de cuya muerte se están cumpliendo 20 años este año, y respecto a eso hay actividades. Jorge Octavio Teillier nació el 24 de junio de 1935 en la comuna de Lautaro, en la 9ª región de la Araucanía. Fue el nieto de emigrantes franceses y su infancia transcurre en el sur de Chile, mientras que en otra parte del mundo se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Tú, David, ¿puedes profundizar para nosotros lo que fue el primer acercamiento de Jorge a la literatura? Así es, tal como dices tú, este pasado inmediato de inmigrantes franceses va a pesar en las letras de Jorge, sobre todo las letras poéticas de los autores franceses de los siglos XIX y XX, por lo menos hasta mediados del siglo XX, con mucha fuerza. Y Jorge Teillier es un adolescente que ha vivido su infancia en Lautaro, como bien decías tú, con una visibilidad más allá de lo que habitualmente se dice. Recordemos, por ejemplo, que su padre era regidor por el Partido Comunista en aquellos años. Por lo tanto, era la familia entera parte del inventario de toda la localidad de Lautaro. Contaba su primo Guillermo Teillier, que en ese tiempo también compartió esa zona del país con él, que Jorge Teillier, cuando llegaban fechas como la Semana Lautarina, por ejemplo, solía organizar las actividades artístico-culturales, y siendo muy joven tomaba el micrófono, declamaba, hacía discursos y era escuchado con asombro por los más viejos. Y esto tiene su historia en una tradición familiar de temprana lectura. Jorge Teillier va a leer, entre otros, a Julio Verne, desde luego va a leer a los poetas románticos europeos en general, pero sus historias narrativas van a estar llenas de aventuras de piratas, tanto que Jorge nunca sospechó en esa infancia plena de lectura que su trabajo iba a desembocar pronto en la poesía. Lo que a él se le aparecía por delante era la narrativa en todos los términos, y la narrativa de Robert Louis Stevenson, por ejemplo, hasta que de pronto, cuenta él mismo, a los 16 años se sorprende viendo en un grupo de versos suyos lo que él llamó mi primer poema. ¿A qué se refería con esto? Por primera vez a un poema visto por él
pero como escrito por otro. Y esto va a tener su importancia, porque Jorge es uno de los poetas chilenos que nos dejó en el siglo XX esa herencia del verso nacido en el pupitre. Literalmente los primeros poemas de Jorge Teillier, primeros poemas que después van a ser publicados, nacieron cuando él era un joven liceano todavía. Por lo tanto, ahí hay una experiencia bien importante. Ahí hay poemas que van a alimentar su primer libro, Para Ángeles y Gorriones. Y luego, cuando viaja a Santiago, hacia los 18 años, a estudiar historia en el Instituto Pedagógico, le tocó compartir escena, clases y discusiones con autores como Braulio Arenas, Rolando Cárdenas, el mismo Enrique Lin en poesía, pero también novelistas de la talla de Poli Délano y de Antonio Escármeta. Desde luego ellos estaban estudiando literatura, Jorge estaba estudiando historia. Y cuando Jorge ya se ha hecho un nombre en la escena santiaguina, ya publica, por ejemplo, su primer poemario, ¿cómo lo recibe la crítica de la época? Eso es bien importante porque uno de los guardianes del aparato crítico de la literatura chilena, para bien o para mal, es en ese tiempo todavía Alone, el mismo crítico literario que había descubierto los versos de Crepusculario de Neruda y que se había encargado de publicarlos. Ese mismo Alone, Hernán Díaz Arrieta, es el que toma los versos iniciales de Jorge Teillier y comenta en los diarios de la época: aquí hay un autor capaz de escribir un verso bello y sencillo, con un lenguaje directo y simple, pero no por eso menos profundo. Es decir, es un espaldarazo inmediato el que se produce en el mundo de la crítica literaria. Maticemos un poco para que se comprenda a qué nos referimos con esto, porque alguien puede pensar que ese espaldarazo se le daba a todos. A Alfonso Calderón, por ejemplo, en la misma época, en el Pedagógico, su primer libro autoeditado, solamente con 200 ejemplares, no hubo caso que él pudiera agotar los 200 ejemplares, pero ni siquiera vendiéndolos, sino que intentando regalárselos a sus amigos no lo aceptaban. Eso Jorge después lo recordaba como una anécdota, pero no es tan fácil conseguir un auditorio gigantesco para la poesía. Claro. Y Jorge, por ejemplo, un referente importante que recuerda a Teillier en palabras como el héroe poético de mi generación era Pablo Neruda, que perseguido por el traidor se dejaba crecer barba y atravesaba a caballo la cordillera. ¿Qué puedes comentarnos tú sobre esa referencia tan importante para Jorge que fue Neruda? Bueno, en primer lugar me gustaría decir que para mí es motivo de un profundo regocijo tener la ocasión de poder hablar de Jorge Teillier, con quien yo tuve modestamente la posibilidad de compartir más de alguna vez en el refugio de la Sech. Y a mí muchas veces me sorprendió. Ahora, en la misma época, en los mismos momentos, Neruda era una figura muy potente. Tan potente que en aquellos días casi todo el mundo que estaba escribiendo poesía reconocía que de alguna manera y en alguna parte se le metía algún verso nerudiano. La influencia nerudiana llegó a ser pero tremenda. Yo creo que todavía lo es, y no solamente en Chile. Por lo tanto, que algunos poetas pudieran mantener su autonomía en su decir poético, yo pienso que es un gran logro, digamos. Ahora pienso también que Teillier tiene una proximidad muy cercana con Neruda por las regiones de donde provienen, de la zona de donde provienen, ese paisaje que compartieron de infancia, esas tierras del sur con lluvia, con vagones de trenes, los elementos que están en los paisajes poéticos de ambos, y además una tradición un poco familiar de estar vinculado a las luchas históricas del pueblo a través de las militancias políticas, digamos, concretamente el Partido Comunista. Ahora, me gustaría mucho referir algo que el mismo Teillier dice sobre Neruda, que llamaba a Neruda, llamaba a cantar con palabras sencillas
al hombre sencillo y en nombre del realismo socialista convocaba a los poetas a construir el socialismo. Hijo de comunistas, descendiente de agricultores medianos o pobres y de artesanos, yo sentimentalmente sabía que la poesía debía ser un instrumento de lucha y liberación, y mis primeros amigos poetas fueron los que en ese entonces seguían el ejemplo de Neruda y luchaban por la paz y escribían poesía social. Yo era incapaz de escribirla, y eso me creaba un sentimiento de culpa que aún ahora suele perseguirme. Fácilmente podía ser entonces tratado de poeta decadente, pero a mí me parece que la poesía no puede estar subordinada a ideología alguna, aun cuando el poeta como hombre y ciudadano tiene derecho a elegir la lucha a la torre de marfil o de madera o cemento. Ninguna poesía ha calmado el hambre o remediado una injusticia social, pero su belleza puede ayudar a sobrevivir contra todas las miserias. Y es una imagen bastante más o menos clara de lo que Tellier piensa de Neruda. Así es. A continuación, escucharemos una musicalización del poema Bajo el cielo nacido tras la lluvia por Horacio Salinas. Nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua. Mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. Quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena tras un entierro, o la luz de una casa hallada tras la colina, cuando creíamos que no quedaba sino andar y andar. Eso fue la felicidad, eso fue la felicidad, dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada. Así era la felicidad, así era la felicidad. Breve como el sueño del aromo derribado, el baile de la solterona frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje de la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos estar en un día que no es ayer, no mañana. Mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando un leve deslizarse de remos en el agua.
Seguimos en Barco de Papel hablando del poeta Jorge Teillier. Y tú, David, que en tu adolescencia lo conociste, ¿cómo puedes caracterizarnos en términos personales a Jorge? La verdad es que Jorge Teillier era un hombre radicalmente sencillo en sus formas, muy humilde respecto de su saber, silencioso en su trabajo, no solo en el poético, sino que también el de su formación. Jorge Teillier era un hombre que tenía muy claro, como decía Jorge Calvo antes, los otros grandes autores como Neruda que tenían perspectiva, tenía muy claro que ser poeta era una altísima responsabilidad y por lo tanto eso requería una alta formación. A Jorge, por ejemplo, a quien yo conocí en mi época de liceo, y él era muy generoso con los jóvenes en términos de prestarles atención, de interlocutar con ellos, a Jorge le importaba mucho que el poeta supiera de filosofía. Y claro, cuando uno ve a Neruda, cuando uno ve a Huidobro y uno ve a Pablo de Roca, se da cuenta que efectivamente ahí hay una arquitectura filosófica que afirma el verso que se está construyendo. Y Jorge, fíjense ustedes, estudiaba con un amigo, con el profesor de filosofía Julio Venegas, estudiaba filosofía. Eran grandes amigos y se juntaban y conversaban y estudiaban sobre esas materias. Y Jorge era al mismo tiempo un personaje capaz de sacar la voz, como mencionábamos antes, en algunos actos públicos importantes. Y por otra parte también era un hombre introvertido en algunos sentidos, justamente en el plano de la creación propia. A él le gustaba mucho escuchar a los otros autores y tenía mucho respeto por los creadores jóvenes. Eso probablemente promovió a más de una generación de poetas chilenos, particularmente desde los años 70 en adelante, la capacidad de él de escuchar. Y podrías tú, Jorge, para ponernos ya a tono con el trabajo directo de Jorge Teillier, ¿podrías leernos un poema? Por supuesto. Yo voy a dar lectura a un poema que lleva por título Daría todo el oro del mundo. Pertenece al poemario Poemas Secretos del año 1966. Daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de plata de la lluvia, por oír rodar el aro de alambre en que un niño descalzo lleva el sol a un puente, por ver aparecer caballos y cometas en los sitios seriazos de mi juventud, por oler otra vez los buenos hijos de harina que oculta bajo su delantal la mesa, para gustar la leche del alba que va llenando los pozos olvidados. Daría no sé cuánto por descansar en la tierra, con las frías monedas de plata de la lluvia cerrándome los ojos. Terminada la universidad, Jorge Teillier ejerció la docencia en el Liceo de Lautaro y en 1963 fundó y dirigió, junto con Jorge Vélez, la revista de poesía Orfeo. Luego dirigiría el Boletín de la Universidad de Chile. ¿Qué puedes comentarnos, Jorge, sobre dos publicaciones tan relevantes? Mira, me parece muy interesante, en primer lugar, señalar de que Chile tradicionalmente ha sido un país en donde han existido una gran variedad de revistas literarias que normalmente han estado cumpliendo la función de dar a conocer lo que es la producción literaria y poética de este país, que es enorme, porque aquí hay mucha gente escribiendo poesía. Y pienso que esta revista Orfeo fue particularmente interesante en una década, la década de los 60, en que en Chile aparecieron muchas revistas. Y había mucha gente importante en ese momento escribiendo, y esta revista dio cuenta de esa producción literaria. Ahora, fíjate que esta revista, una característica que te podría decir es que nace como una revista que tenía intenciones bastante modestas. Pensaba ser una especie de cuaderno de revista que tuviera que salir una vez al mes más o menos. Pero con el tiempo, cada edición llegó a superar las 380 páginas.
se fue convirtiendo en un libro muy importante, y en su espíritu ellos declararon, Jorge Vélez, que era un poeta colombiano que dirigió la revista junto con Jorge Tellier, decía: nuestro trabajo será comprendido y estimulado por aquellos para quienes la poesía no es un lujo o una retórica, sino una actitud vital. A continuación escucharemos, por Barco de Papel, Un desconocido silba en el bosque, por Eduardo Peralta. Un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. Allá vamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir. Cuando un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo, que borra nuestras huellas y las huellas del sol. Cuando un desconocido silba en el bosque, 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 silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque. Estamos en Radio Nuevo Mundo, en el programa Barco de Papel, en el capítulo dedicado al poeta chileno Jorge Tellier. Y si de poetas se trata, tenemos a uno en línea. Se trata de Juan Eduardo Erices. Juan Eduardo, ¿cómo estás? Bien, capitán, aquí reportando una cubierta. Estamos conversando sobre Jorge Tellier, y ya que compartimos oficio con el homenajeado, yo quería partir preguntándote sobre la esfera romántica que rodea la mirada de la poesía de Jorge Tellier. Uno de pronto respira en sus primeros versos, sobre todo, a autores como Hölderlin, como Sergei Yesenin. Claro. ¿Qué mirada tienes tú sobre esa perspectiva del trabajo suyo? Claro, perfecto. Bueno, en primer lugar, Jorge Tellier ya es parte, está inmerso en una generación que no deja de ser especial. Bueno, se le asocia a dos tipos de generaciones. En primer lugar, la generación del 30 por su año de origen, que fue el 35, y también la generación del 50, que en cuanto a la publicación, y hay grandes románticos.
encontramos a Efraín Barquero, a Enrique Lin, en el plano nacional. En el plano contemporáneo, pero internacional, está Cardenal, está Roque Dalton, está Alejandra Pizarnik, y de hecho Tellier es, según mucho, el último poeta romántico chileno, porque Tellier busca un romanticismo que es una referencia bucólica sin ser bucólica. Esto quiere decir que un romanticismo no muy apegado a la figura primitiva o directa de la mujer, sino un romanticismo también, no al sujeto, sino al entorno. Porque de hecho todas las mujeres que aparecen, esta mujer imaginaria de Tellier, no son mujeres, no son poemas con un contenido expreso, femenino o hacia ese romanticismo, sino ya un romanticismo macro. Es común, por ejemplo, que en varios de sus poemas, la mujer aparece en guiños, aparecen estañidos fabulosos que hablan de eso. Es un romántico, claro que un romántico, es un romántico porque al fin y al cabo es portador de este mito que es la poesía, y por eso muchos lo asocian a que el último poeta maldito de Chile. Bueno, Eduardo, ¿sí? ¿Y no es en ese mismo sentido un poeta estrictamente intelectual como marca y sello de su poesía, sino que más bien un hombre de lo concreto? Claro, por supuesto. De hecho, en Tellier encontramos totalmente que hay un anti-intelectualismo, que es totalmente contrario, por ejemplo, a lo que trabaja Enrique Lin, o incluso a lo que trabaja en un momento Armando Uribe, porque Tellier, de hecho, él dice que no es que él no sepa teoría poética, de hecho, él lee teoría poética, es un tipo que sabíamos que cuando él no escribía, él se dedicaba a traducir, y tenía una raigambre muy cercana a los alemanes, a los franceses también. Pero esta poesía de Tellier es una poesía que busca mucho el origen, nos vamos allá, nos vamos a esa unidad del vientre, así que rechaza el intelectualismo y prefiere volver a decir que el poeta es el sujeto que va a una cantina y toma una caña de vino, por ejemplo. Bueno, Eduardo, Jorge Calvo acá te quiere también hacer una pregunta sobre Tellier. Perfecto. Hola, Juan Eduardo. Buenos días. Mira, me parece muy interesante lo que tú señalas en este momento con relación a las influencias que recibe Jorge Tellier y su posición frente a su poética y también frente al romanticismo. Y a esto de que el poeta es un hombre que va a un bar y apoya sus codos ahí en el mostrador, claro, junto a los codos de muchos otros. Ahora, pienso que siendo casi de la misma generación de Lin, aparece muy interesante esto, puesto que Lin es un poco como lo opuesto a Tellier. Estoy argumentando mucho, me gustaría más que tú pudieras mostrar esta diferencia entre la poesía de Lin y Tellier. Bueno, claro, como decía, ambos, tanto Lin y Tellier, son parte de esta generación del 50, donde también está Barquero, Arteche, Delia Domínguez, el gran Armando Uribe, que también otra deuda pendiente que tiene Chile, y lo que hace este contraste entre Enrique Lin y Tellier de manera más teórica, ajena a los rumores que siempre hay de estas rencillas que hubo y este duelo entre los dos en el Parque Forestal, se basa en que Enrique Lin es un poeta que está dentro de una tradición totalmente rupturista que se remonta hasta Baudelaire, por ejemplo, que la poesía de Lin es una poesía mucho más urbana, reflexiva, sarcástica, crítica y también llena de autocrítica, y que eso, esto de trabajo de Tellier recién se ve cuando se publican sus ensayos, cuando se publican sus prosas por allá en el 92, cuando Sebastián, su hijo, intentó hacer todo eso. Bueno, Eduardo, y por ahí también, ¿sí? Tú mencionabas estas publicaciones y yo quería preguntarte en el cierre de esta conversación justamente por aquellas reediciones que están pendientes respecto de un autor tan importante para la historia de la literatura chilena como Jorge Tellier. Lo que pasa, Tellier muere el año 1996 y la antología lo excluyeron totalmente, y recién en el año 92 con Los Dominios Perdidos, que publica el Fondo de Cultura Económica, ahí se empieza a hablar de Tellier. Luego el 97 también se publica En el Mudo Corazón del Bosque, y recién en el 2000 se reconoce un Tellier que ya no es un Tellier tanto poético, sino un Tellier de prosa. Entonces se publica en un solo libro, ensayos, artículos, reseñas, y bueno, estas prosas en un principio eran repudiadas por Tellier, que bueno, Tellier obviamente a esta altura ya estaba muerto, pero siempre repudió sus prosas porque decían que no había nada sustancial. Sin embargo, su hijo Sebastián, al que le dedica este poema hermoso que Los Juegos, junto a Carolina, él dice que sí, que hay que publicarla, y al fin y al cabo ahí se encuentra un guiño muy sarcástico y muy político que tiene Tellier. De hecho, en ese hay una referencia a Parra que dice que cuando Parra estornuda, un centenar de discípulos se resfría, por ejemplo. Aparece un Tellier que habla de política y es polémico.
Juan Eduardo ¿Sí? Erices, el nuevo polizón del barco de papel, te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias igualmente. De la palabra de Juan Eduardo Erices, analizando la poesía de Teillier, Raiza, yo quería pedirte que compartieras con los auditores uno de los más emblemáticos poemas del autor. Despedida. Me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul de donde surgían los ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas del verano, mi sombra que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de casas de madera. Me despido de los amigos silenciosos a los que solo les importa saber dónde se puede beber algo de vino y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo cualquiera tarde de esas que se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuyo rostro suelo ver en sueños, iluminado por la triste mirada de trenes que parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar, quizá, lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Precioso poema, un verdadero testamento, Jorge. Fantástico poema. Jorge Teillier fue acreedor del Premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile en 1958 por El cielo cae con las hojas y el premio del Consejo Nacional del Libro en 1994. Hay que recordar que también había obtenido el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 1961 por El Árbol de la Memoria. Jorge Teillier fallece finalmente el 22 de abril de 1996. Como decía Juan Eduardo antes, 2 décadas se acaban de cumplir de ese fallecimiento y en los próximos días un sinnúmero de actividades, entre ellas las que organiza la Sociedad de Escritores de Chile, se van a realizar en homenaje suyo. Vamos a la música, Raiza. Por Radio Nuevo Mundo, en Barco de Papel, escuchamos ahora El Guardián del Mito, por los intérpretes Camilo y Raúl Acevedo. La flor inexistente vive el ser de la palabra. Un poeta residente habita el sur de la nada, en donde pone los pies desaparecen caminos. Lautaro, escuela y niñez, pájaro de invierno antiguo, trompo que gira al revés, pretérito imperfectivo. Galopa viento del sur, cruzando el cielo infinito, la poesía eres tú, celoso guardián de mí.
una lámpara en silencio da su luz sobre el mantel. Desvelado vino y verso, escarcha y musgo terrier. Sobre su casa en la ligua, un chubasco repentino, la vereda humedecida, fiesta de ángeles perdidos, andenes que el tiempo olvida, luciérnaga en los bolsillos. Galopa viento del sur, cruzando el cielo infinito, la poesía eres tú, celoso guardián de mí. Estamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo. Para los auditores que se están incorporando recién, en este programa nos hemos dedicado a hablar de Jorge Terrier. Exactamente, y si de poeta se trata, el último número de la Gaceta de Estética Leuca, de que circula desde la semana pasada en versiones impresa y electrónica por Chile y el mundo, incluye un poema de Allen Ginsberg, y además en la sección de plástica el Ideal Palace de Mike Mitchell. En la sección Las Musas o Nada aparece posando Abby Merino en una fotografía blanco y negro en que ella aparece mirándose reflejada en un espejo contra el suelo. En los artículos, la semana pasada recorríamos El Principito está en guerra, que nos entrega unas claves bastante poco románticas y bastante vinculadas justamente a la Segunda Guerra Mundial de este libro. Y escuchamos a continuación el otro texto, La vida ridente, en la voz de Valentina Salomón. El humor no puede ser removido de la vida humana del modo en que la dentadura es, a menudo, extraída sin causar dolor o sin traer la consiguiente destrucción del sujeto. ¿Qué es el humor? El gran hermano de la lengua hispana toma algunos descriptores: ánimo, ironía, jovialidad, entre otras. Con buen ánimo e ironía nos entrampamos en la distinción entre humor en sentido estricto y humor negro. De todas maneras, para buscar la precisión del concepto, algunos prefieren su asociación a otros fenómenos, como la risa, la emoción, el placer y la apreciación estética. Pero el humor y la risa no son coextensivos. La risa podría resultar de, entre otras cosas, cosquillas, óxido de nitrógeno, desorden orgánico, alegría, vergüenza o algún sentimiento de venganza. El humor parece tener un componente cognitivo y uno afectivo, que van de la mano. ¿Por qué reímos? En la risa, Henry Bergson desarrolló investigaciones filosóficas con miras a obtener respuestas a la particularidad del ser humano. Comenzaba su texto interrogándose: ¿qué significa la risa? ¿Qué hay en el fondo de lo risible? ¿Qué puede haber de común entre la mueca de un payaso, el retruécano de un vodevil y la primorosa escena de una comedia? ¿Cómo destilaríamos esa esencia única que comunica a tan diversos productos su olor indiscreto unas veces y otras su delicado perfume? El humor es interno, la risa es externa. Ambos tienen su raíz en el entendimiento. Allí reside la capacidad para reír y también las estrategias de cómo reír, de qué reírnos y cuándo reírnos. La razón está programada para extender, lo más que se pueda, la supervivencia del individuo. Con el humor como fundamento y la risa como praxis. La risa es inherente a la especie humana y como se manifiesta a partir del lenguaje, podemos bien hablar entre nosotros. Aristóteles remarcó que el hombre sería el único animal que ríe. Y más que ser una actividad generada por impulsos nerviosos y somáticos, está dada por el intelecto, con lo que le permite al ser humano conocer. Además, dominar y sobrevivir.
En la interacción con otros sujetos, su presencia o ausencia va constituyendo la significación, contexto e implicancias del diálogo. Por ejemplo, si se bromea con una persona conocida o bien una entrevista de trabajo, en la que ninguna de las personas sostiene una actitud alegre en su rostro y no deviene en las carcajadas. Cuando interactúa con otros animales, el ser humano se derrite en la superioridad de su forma de lenguaje y, por tanto, puede cosificarlos con facilidad a través de dispositivos cómicos. La comicidad es esa creencia compartida que tiene la mayoría de las personas. Con ella solo es posible hacer alianzas o guerras en el mundo. La risa es una garantía para la supervivencia en comunidad. Sin ella tenemos altas probabilidades de desertar a la vida en común. ¿Es posible que alguien no ría? Aquellos seres que callan la risa se acercan mucho más a la primigenia animalidad y se precipitan al difuso borde con los demás animales. Además, se produce el retroceso a ese estado natural que Thomas Hobbes describió. Finalmente, con la risa, sucumbimos ante otros, nos damos a ciertas prácticas, congraciamos con determinados individuos o simplemente disfrutamos la existencia. Siempre estamos sujetos a otro con la risa, a crear lazos y afinidades. La vida ridente, el último artículo que escuchábamos de la Gaceta 101 de Leucade. Y de Leucade al libro que celebró los 100 primeros números, Raiza, Jorge, el jueves de la semana pasada, en un marco bastante lleno, un centenar de personas ahí en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, con una introducción musical que estuvo justamente a tu cargo, Raiza. ¿Cómo te sentiste en esa presentación? Yo me sentí muy contenta de que la recepción, empezando el evento y finalizado, fue muy respetuosa en general, muy cálida. Asistió un público diverso, como tú decías, más de un centenar, es decir, más de un centenar de libros se fueron ese día. Y al final de las palabras también de Fernando Quilodrán, tus palabras, se acercaron a mí varias personas y eso me llamó la atención, que nos siguen en el Barco de Papel hace mucho tiempo, es decir, se enteraron de este evento y asistieron por eso, y también quizás los que no estaban familiarizados con la Gaceta misma fueron gracias al programa. Y eso fue muy valorable porque la gente estaba muy contenta y me decía de tener la oportunidad de escuchar ese tipo de música. Hay que recordar, Jorge, que ese evento fue el lanzamiento de un volumen antológico, ¿verdad?, que reúne los 200 ensayos sobre estética que en casi 5 años ha publicado la Gaceta de Estética Leucade. Y cuando tú hablabas antes de las revistas que dirigió y fundó Jorge Teillier, vaya que es difícil sostener en el tiempo una publicación. ¿Qué te ha parecido a ti la experiencia de Leucade? A mí me parece que tremendamente meritorio. Creo que ha requerido un gran esfuerzo, pero también creo que esta presencia de público tan grande no es algo, digamos, casual. Obedece a un trabajo largo en el tiempo y también a un reconocimiento, que me parece lo más importante. Pienso que tener el libro en la mano y ojear así el material que viene allí, le da un enorme valor. Es un libro que uno aprecia, uno nota que hace un trabajo en el tiempo que está plenamente justificado. Yo felicito el trabajo de Leucade, de verdad. Hay que recordarle a los auditores que este libro, con los 200 ensayos sobre estética, contiene en la parte final también un índice onomástico que permite aproximarse a cada autor mencionado en las distintas páginas, desde distintos temas, desde el mundo antiguo hasta el contemporáneo, y haciendo un paseo por las más distintas disciplinas, no solamente las artísticas. La estética también deambula por las zonas de la historia, por los territorios de la antropología,
por La ciencias biología. duras como la biología, la química, la física y la matemática, la astronomía, y todas ellas se han reunido en este volumen que a los presentes en ese evento Gaceta Leucade y Barco de Papel regalaron, y que en este momento está ya recorriendo el país, porque estamos haciendo una donación de esos ejemplares a todas las bibliotecas públicas de cada zona del país, a bibliotecas de los centros culturales, populares también, hasta agotar stock. Nos han llamado un sinnúmero de auditores en el transcurso del programa justamente para saber si el libro va a estar disponible. En general, nuestra prioridad es que ese stock se agote regalándolo. Excepcionalmente va a estar disponible en algunas librerías como modo de distribución. Sabemos que, por ejemplo, va a estar disponible en Valparaíso, en la librería Crisis y Mar de Libros, por mencionar alguna. Se va a ir también a las bibliotecas de las principales universidades públicas del país, y de todos modos nosotros vamos a encargarnos de que más de un auditor en estas semanas obtenga algún ejemplar. La semana pasada, Jorge, nosotros sometimos a sorteo un libro, ¿recuerdas tú? Claro, Más allá del Golfo de México, es el título del libro, de Aldous Huxley. Así es. Y tenemos ganadora, se llama Carla Blanco Salazar, y la invitamos a pasar por las oficinas de la Radio Nuevo Mundo en San Pablo 2231 a retirar su ejemplar. Qué suerte. Carla Blanco Salazar, entonces te has ganado ese libro de Aldous Huxley de quien hablábamos la semana pasada. Pasa por las dependencias de la radio a retirarlo. Y para esta semana, Raiza, justamente ya vamos a dar un poco de respuesta a aquellos auditores que no pudieron llegar hasta el evento de la semana pasada. Así es, porque regalamos 200 ensayos sobre estética, el libro de cuyo lanzamiento hemos estado hablando. Así que para los que lo quieran, nos pueden escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejarnos un comentario en el Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo, David Evia y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.